Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro vídeo más del Mundial de Clubes. Madre mía, estamos ya en las semifinales, ya solo quedan 4 equipos con vida y bueno, la verdad es que, ¿qué decir? Tenemos dos partidazos, esta noche tendremos el Chelsea contra el Fluminense y mañana ya tendremos el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. Vamos a analizar un poco en este vídeo el camino que han tenido cada equipo para llegar hasta aquí, porque la verdad es que ya lo veníamos hablando del principio, es un torneo que no sabíamos muy bien cómo iba a ser, qué iba a pasar exactamente, si la diferencia de nivel de los equipos europeos iba a ser muy grande respecto al resto, pero la realidad es que yo creo que Sudamérica ha conseguido un logro gigantesco y es colar a un equipo de Conmebol, en este caso al Fluminense, en semifinales representando a toda Sudamérica y a ver lo que hacen esta noche contra el Chelsea. Así que dicho esto, chicos, vamos a comenzar precisamente con el equipo que estamos hablando, con el Fluminense. Vamos a ver qué camino han tenido para llegar hasta aquí y cuáles son sus mejores jugadores y un poquito alguna estadística interesante. Aquí tenemos al equipo de Fluminense. En la fase de grupos tan solo han encajado 2 goles y es que comenzaron empatando 0-0 contra el Borussia Dortmund, después ganaron 4-2 al Ulsan Hyundai de Corea y volvieron a empatar 0-0 contra el Mamelodi Sundowns. Así que esto quiere decir que bueno, el Fluminense pasó con un total de 5 puntos. Tuvo ahí el partido ese contra el Dortmund, después al Ulsan le ganó bastante bien. Y bueno, empate un poco más curioso, ¿no? Ya contra el Mamelodi Sundowns. Y bueno, eso lo hizo al Fluminense clasificar como segundo de grupo, porque el Dortmund pasó como primero y se tuvo que enfrentar en los octavos de final al Inter de Milán. Al Inter de Milán, que ahí lo estáis viendo, le ganó 2-0. Ese gol de Hércules para sentenciar el final fue brutal, un Inter de Milán que no pudo contra el Fluminense. Yo creo que esa fue una de las mayores sorpresas, ¿no? de este Mundial de Clubes. Después se jugó el Al Hilal y yo creo que también la desbancó un poco, pero bueno, está ahí al nivel. Y bueno, a ver, tanta sorpresa. Claro, ahora es más fácil decir que tanta sorpresa el Fluminense no ha sido porque es que después el Fluminense ganó 2-1 al Al Hilal, otra vez siendo Hércules muy decisivo. Y bueno, el Fluminense que se ha merecido completamente llegar hasta estas semifinales, sobre todo por ganarle al finalista, ¿no? de la Champions League que ganó al Barcelona en las semifinales. Hércules es el mayor goleador hasta ahora del Fluminense con 2 goles. Y una estadística, el Fluminense es el equipo que, bueno, no es el equipo que más goles haya marcado después del minuto 75, ahora lo veréis, pero es un equipo que si sacas el porcentaje de goles que ha marcado entre cada minuto, entre cada franja de minutos, después del minuto 75 en todo el torneo han marcado 3 goles. Ahora revisaremos un poco cómo está el resto de equipos, es decir, que bueno, es un equipo muy, muy decisivo, ¿no? A ver, también es lo normal, ¿no? En mundiales así, donde hay tanta tensión, que se marquen los goles sobre todo en los minutos finales, porque también hay mucho en juego y también los equipos arriesgan mucho más, ¿no? Que en una liga. Y bueno, esto sería un poco los datos del Fluminense, comentando un poco cómo creéis que lo van a hacer contra el Chelsea esta noche, o seguramente cuando estéis viendo este vídeo quizá ya se haya jugado, así que veremos quién llega a esa final. Y después tenemos al Chelsea, al equipo inglés que vamos a ver un poco su camino. La verdad es que ha sido un camino también con algunos enfrentamientos complicados. Yo creo que no mucha gente apostaba por el Chelsea llegando hasta semifinales, quizás hasta cuartos de final, pero a poca gente he visto en predicciones cuando comenzó el Mundial poner al Chelsea en semifinales. Así que es el equipo que representa a Inglaterra, ahí lo tenemos, el Chelsea que tuvo una primera victoria, ¿no? En la fase de grupos contra Los Ángeles 2-0. Después, ojo, porque el Chelsea perdió 1-3 contra el Flamengo. No nos olvidemos de ese partido. Perdió 1-3 contra el Flamengo, una derrota contra un equipo brasileño. Después ganó 3-0 al Esperance de Tunis y se clasificaron a los octavos de final como segundos. Como segundos porque el Flamengo pasó como primero y se enfrentó al Bayern de Múnich. Y precisamente el Chelsea se enfrentó contra
el Benfica en los octavos de final, un partido que se fue a la prórroga, porque si no me equivoco, el Benfica lo empató en los minutos finales y ya después sí que es verdad que ganó 4-1. Finalmente el Chelsea en la prórroga, después ganó 2-1 al Palmeiras, así que iría 1-1, ¿no? En equipos brasileños el Chelsea. Vamos a ver qué sucede contra el Fluminense. El mayor goleador de momento del equipo inglés es Pedro Neto, de momento. Es Pedro Neto con 3 goles que lleva en total en Pedro Neto. Y lo que comentábamos, ¿no? El Chelsea ha marcado después del minuto 75 5 goles en todo el torneo, así que también es un equipo muy decisivo. Obviamente esta estadística se puede coger un poco con pinzas, ¿no? Porque mayor parte de esos 5 goles son ese partido contra el Benfica que se va a la prórroga, pero bueno, así quedaría un poco este Fluminense-Chelsea. La verdad es que qué decir, yo creo que va a ser un partido bastante igualado. Va a ser un partido bonito de ver, sobre todo por cómo lo está viviendo el Fluminense. No sé si estáis viendo algunos clips virales que se están haciendo, bueno, están haciéndose muy famosos, ¿no? Precisamente por la euforia de los jugadores del Fluminense o, por ejemplo, reacciones como la de Thiago Silva, ¿no? Que si no me equivoco está capitaneando el club con 41 años y se ha filtrado también, se ha hecho viral algún discurso de Thiago Silva, de los jugadores. La verdad es que el Fluminense yo creo que representa o mucha gente de Sudamérica se siente muy representada por el Fluminense, incluso te diría hispanos, ya no argentinos, porque quizás argentinos tengan mucha más rivalidad con los brasileños, pero en general gente del continente sudamericano. Y ahora vamos a pasar al otro lado del cuadro, vamos a pasar a hablar del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain que ha llegado también con un camino, bueno, un camino relativamente esperado, pero es verdad que hubo algún bache, ¿no? Vamos a repasar esa fase de grupos que comenzó ganando 4-0 al Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, que obviamente os recuerdo que viene como clara favorita, ¿no? A ganar este Mundial de Clubes por su victoria en la Champions League. Y bueno, ese 4-0 contra el Atlético de Madrid, que comenzó bastante bien, después tuvo el bachecito ese, ¿no? Esa derrota contra el Botafogo que la verdad es que le sorprendió a mucha gente, ¿no? Por la defensa del Botafogo sobre todo. Y después finalmente, bueno, ganó al 2-0 al Seattle Sounders, ¿no? De América, de Estados Unidos. Y clasificaron a los octavos de final contra el Inter de Miami. Pasaron como primeros de grupo. El partido contra el Inter de Miami, pues es un poco lo esperado. El Inter de Miami que yo creo que ya cumplió su objetivo, por así decirlo, llegando, ¿no? A estos octavos de final, porque la verdad es que eliminar al Porto en la fase de grupos no era nada fácil, ¿no? Yo creo que no era lo más lógico, ¿no? Que un equipo top de Europa y sobre todo top de Portugal em, quedase eliminado por Inter de Miami, que no va ni primero en la MLS, o no sé en qué puesto va. La verdad es que no era lo esperado. Bueno, finalmente el Paris Saint-Germain gana 4-0 al Inter de Miami y recientemente tuvimos esta victoria, ¿no? Del club parisino contra el Bayern de Múnich, que bueno, tuvimos por desgracia la lesión de Musiala y finalmente el Paris Saint-Germain, que si no me equivoco fue un gol en el 75 de Doué y después Dembélé que en tiempo de descuento ya consigue finalizar el partido con ese 2-0 y bueno, un Paris Saint-Germain que está imparable. Veremos qué pasa, porque se va a enfrentar contra un Real Madrid que yo creo que viene un poco de menos a más. Viene un poco de menos a más, ya lo veníamos diciendo durante estos días. Yo lo dije incluso cuando empató con el Al Hilal, que no me sorprendería bueno, que el Real Madrid pues fuese poco a poco incrementando en este torneo. Y la verdad es que, bueno, lo que comentamos, ¿no? Comenzó empatando contra el Al Hilal, después ganó 3-1 al Pachuca, después 3-0 al Salzburgo, así que pasó primero de fase de grupos cómodamente. Y recientemente tuvimos esa victoria 1-0 contra la Juventus, que ya os comenté que no me gustaron mucho los dos equipos, también por la humedad tremenda, ¿no? Que había en el estadio de Miami, en el Hard Rock Stadium, y recientemente tuvimos ese 3-2 contra el Dortmund, un resultado un poco maquillado porque el Dortmund marca los 2 goles en los minutos finales prácticamente, y yo creo que el Real Madrid sí que fue superior, o al menos me ha gustado mucho más el Real Madrid que hemos tenido en el último partido contra el Dortmund que el primero que vimos contra el Hilal, que lo veía un poco más desordenado, y bueno, es lo normal, ¿no? Al final los jugadores, Xavi Alonso, se tienen que ir conociendo, no han tenido tiempo prácticamente para comenzar el proyecto. Así que vamos a ver cómo se enfrenta el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. Vamos a ver qué sucede en ese partido, que va a ser un partidazo súper esperado. También por una de las mayores cuestiones, ¿no? Que tiene el Real Madrid, que es que
Gonzalo García es su máximo goleador con 4 goles y una asistencia. Por cierto, el Paris Saint-Germain, bueno, tiene bastante balanceado el tema de goleadores porque Joao Neves y Hakimi han marcado 2 goles y también lo que decimos, ¿no? El Paris Saint-Germain después del minuto 75 ha marcado ya 4 goles y el Real Madrid tiene una curiosidad y es que Gonzalo García ha marcado 4 goles y una asistencia, que ha sido un poco la revelación o está siendo la revelación de este torneo y el Madrid ha marcado 4 goles entre el minuto 30 y el minuto 45. Es decir, cuando está terminando la primera parte, de momento en el torneo el Madrid ha demostrado que se hace fuerte y la verdad es que se ha ido a la primera parte en todos los partidos bastante cómodo. Así que dicho esto, chicos, decidme qué os parece. Yo creo que hay una duda y un debate, sobre todo de, más una incógnita diría, de quién va a poner al Madrid en la delantera, porque la verdad es que tienes a Gonzalo García, que está imparable, ya lo puso Xabi Alonso contra el Dortmund, dejando a Mbappé en el banquillo. Decidme a vosotros qué os parece, porque la verdad es que tengo dudas sobre a quién pondríais. Obviamente yo creo que mucha gente confía en Gonzalo García porque es que es su torneo, literalmente, se está haciendo un torneazo y yo creo que si ya no puede hacer más para demostrar más confianza, pero también hay mucha gente que dice que, bueno, Mbappé se está enfrentando justo a su ex rival, bueno, a su ex equipo, perdón, ahora a su rival. Em, Vamos a ver qué pasa. También comentadme por ahí qué tridente pondríais en la delantera del Real Madrid, porque la verdad es que hay muchas dudas sobre ello. Así que dicho esto, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Próximamente tendréis un vídeo repasando ya con todos los resultados de las semifinales y también haremos una previa de la final. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos. Adiós.